Y con nosotros Luis Alberto Rusián, el expresidente ejecutivo de la Cámara Venezolana Colombiana CABECOL. Por supuesto, siempre en 2+2, desde que antes de restablecerse las relaciones económicas, comerciales, hasta lo que ha sido este periodo de adecuación, porque ha habido muchas fases, ha habido reencuentros, ha habido reuniones para saber cómo remontar el tiempo perdido, cómo corregir las distorsiones, cómo homologar de alguna manera la relación para que sea lo más equitativa posible. Esto venía avanzando mucho hasta que algunas variables políticas parece pues se han detenido por parte de Colombia, algunas de las fechas o de no se le ha dado la misma celeridad para hacer resumen, ¿no? Sin embargo, dejemos que Luis Alberto, quien está en el estudio, ustedes los pueden ver por Mundo VR en vivo, nos diga en realidad qué es lo que ha pasado, cuál es el retraso en lo que se esperaba que estuviera adelantado para esta fecha de este reinicio de la integración colombo-venezolana. Bienvenido, Luis Alberto. Gracias, Jeanette, y gracias, Andrés, visitándolos en este nuevo horario, sí, ¿verdad? Tratando todo de... Ahora te pueden ver por la cámara. Ok, bueno, saludos a los que nos siguen por las redes, ¿no? Sí. Bueno, mira, sí, lo que viene sucediendo es que la agenda política de alguna manera también tiene impacto en la agenda comercial binacional, y quisiéramos que eso no fuese así, porque recordemos que estamos en un proceso de reconstrucción de la relación. Tuvimos muchos años muy afectados por esa situación, donde la agenda política de alguna manera determinaba los avances en lo comercial, y nos afectó. Y en esta nueva fase del reencuentro, de la reinstitucionalización, del restablecimiento de las comunicaciones, se ha planteado o se hizo mucho hincapié en que eso no debería volver a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Como bien tú has dicho, Ginette, en el mes de febrero, el Congreso de Colombia de alguna manera evitó que se aprobara en la última discusión en la Cámara de Representantes el acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas entre Venezuela y Colombia, supeditándolo a la definición de algunos elementos electorales en Venezuela. Entonces eso nos deja otra vez como no podemos contar en este momento con un instrumento jurídico que le dé institucionalización. ¿Qué ventajas tenía justamente ese instrumento jurídico? Bueno, de alguna manera daba garantía o se planteaba el tema del trato nacional, de que en caso de alguna expropiación de alguna propiedad de Venezuela en Colombia, de venezolanos en Colombia o de colombianos en Venezuela, hubiera un ajuste, indemnización e inclusive un mecanismo de solución de diferencias en caso de que hubiese alguna disputa. Entonces, son elementos que son contrarios a este objetivo de la formalización, de la institucionalización y darle la mayor certeza a los agentes económicos en la relación binacional. Este retraso o esta no aprobación por parte del Congreso colombiano de este acuerdo que se esperaba para que hubiese, como tú dices, más seguridad jurídica, más tranquilidad, ¿ha tenido impacto en realidad en las empresas binacionales? Han dicho, bueno, vamos a esperar ahora cuando se apruebe para yo hacer esta inversión. Bueno, lo que sucede es que como venimos de donde venimos, todos estos son pasos positivos porque ayudan a dan señales en cuanto a que hay una voluntad del restablecimiento real de esa relación de manera permanente. Entonces, cuando se presentan situaciones como esta, es una situación de incertidumbre. ¿Será que lo aprueban o no lo aprueban? Es como también ha pasado con el acuerdo de transporte de carga terrestre en Colombia, donde podríamos decir que el Ejecutivo se ha venido avanzando, pero en esa definición de los pasos legales para que eso se concrete no entre en vigencia. Entonces, ha habido, ¿cómo decirte? Nosotros siempre de la Cámara hemos estado entusiasmados con el hecho de este relanzamiento de la relación, y por supuesto que hay unos factores, la realidad se impone en muchos casos, y por ejemplo falta o no se ha podido dar la nueva reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial número 28. Eso te iba a preguntar, porque ahí se establecían unos plazos de revisión de ese acuerdo. Entonces, digamos, eso implica que se establezcan unas mesas que en el pasado uno veía que era público y privado, eso lo había. Entonces, tenemos que decir que se han dado reuniones técnicas, porque se han presentado situaciones muy propias de la administración de un acuerdo internacional. Eso pasa entre Venezuela y Colombia y pasa entre cualquier socio comercial. Y se han dado reuniones puntuales del sector sanitario, de temas sobre normas de origen, pero la Comisión Administradora no se ha reunido. Claro que eso también atiende a que la agenda de las autoridades involucradas a veces se complica. Entonces, claro, las cosas son un poco más lentas. Claro, quizás lo que se sabe, la razón expresa, es la del Congreso colombiano. Exactamente. El retraso desde el Congreso colombiano.
preocupado este hecho del Congreso colombiano y que en la medida que entremos en momentos de mayor calor, ¿verdad? Sí. Tendremos entonces que no se ve afectada la agenda comercial. Y no es que pensemos que una cosa es completamente ajena a lo otro, porque es una realidad. Lo que pasa claro, pero había la voluntad. es que nosotros necesitamos darle formalidad a la relación. Ahora, es lo que es más sano. ¿Han recibido alguna respuesta de qué va a hacer el gobierno del presidente Petro? Por ejemplo, el que va a hacer el ministro Germán Omaña, qué van a hacer los gremios privados, que también son los primeros que necesitan este tipo de acuerdos? No, ¿Y cómo queda ese acuerdo del lado venezolano? No, que está suspendido. Eso no es que no se va a aprobar, sino que se suspendió la aprobación, es decir, se postergó. Sí. Y bueno, tenemos que llamar la atención de que el ministro de Comercio de Colombia, Germán Omaña, hizo una defensa y una argumentación técnica, porque además es una persona muy versada en estos temas, de la necesidad de que eso no sucediera, es decir, que se aprobara el acuerdo, porque es contrario a los intereses inclusive de los actores económicos y de los empresarios, inclusive de los trabajadores, inclusive de la gente de a pie, porque el tema de que nosotros tengamos la posibilidad de darle mayor fortaleza a la relación y que dependa más de los vaivenes y de la discrecionalidad, ayuda a la gente. Finalmente todo esto ayudó a la gente, que es lo que se reconoció que durante el periodo de distanciamiento, por las razones que fuesen, fue el ciudadano de a pie también se terminó afectando por esa situación. Nosotros aspiramos desde la Cámara que esto sea simplemente como una ralentización de la relación, pero que no se paralice por completo, sino... O que no haya retrocesos. Que no haya retrocesos, porque sería una muy mala señal de donde sea de allá o sea de acá. Y hasta ahora lo que hemos visto es que hay voluntad por parte, al menos del sector técnico comercial venezolano, de continuar adelante. Y tenemos inclusive, que no ha sido mucha noticia, y nosotros tenemos que reconocer que en los últimos meses, Venezuela, por ejemplo, participó en la conferencia ministerial, la 13ª conferencia ministerial de la OMC en Dubái, y asumió unos nuevos compromisos. Somos unos suscriptores originarios de un acuerdo que, bueno, pasará por todos los procesos internos, entendemos nosotros, que tiene que ver con facilitación de la inversión para el desarrollo de los países. Y estamos suscribiendo un acuerdo que entró en vigencia hace como 10 años, el 2014, que es el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Entonces, veríamos que hay como cierta disposición e intención en materia comercial de asumir o de dar pasos en la dirección correcta a efectos del comercio. Y eso, por supuesto, también redunda en todo lo que estamos tratando de plantear de la necesidad de que se fortalezca lo formal, lo institucional. Recordemos que estamos entrevistando a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL. Luis Alberto, si bien es preliminar, porque apenas estamos comenzando el segundo trimestre de este año, hoy, ¿hay algún indicio de que el comportamiento del comercio entre Colombia y Venezuela haya tenido un alza o un retroceso durante este primer trimestre? No, hasta ahora no ha habido ningún retroceso. Pues la gente continúa con ganas de hacer. Es decir, el tema de la complementación ha venido cogiendo más cuerpo. Tendríamos las cifras, por ejemplo, del año pasado respecto al año anterior, del 2023 respecto al 2022, y vemos que el comercio binacional formal, que es una de las cosas por las que nosotros abogamos, creció, pasó de 741 millones de dólares en el año 2022 a 797 millones de dólares. Es decir, tuvo un crecimiento de un 7,5% aproximadamente. De eso hay que llamar la atención que aun cuando las exportaciones venezolanas a Colombia son menor en cuantía, pasaron de 108 millones a 130 a 131 millones de dólares, hubo un crecimiento de las exportaciones en 20%, casi 21% con respecto al año anterior. Y las importaciones que pasaron de 633 millones a 666 millones, es decir, solo un 5,3%. Sí, en temas relativos, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia han crecido más que respecto a las exportaciones de Colombia a Venezuela. Para como estábamos. Entonces, se ha hecho una labor, se ha hecho un esfuerzo. Y el tema del intercambio aéreo, la última pantalla de conectividad aérea directa entre Colombia y Venezuela, dada por ProColombia, como la vio el señor Luna, salía 24 frecuencias semanales y una disponibilidad de 3.444 asientos, lo cual también ha permitido que haya mejores precios. Es más competitivo. Más competitivos, exacto. Porque tenemos ya,
por Colombia está la TAM, está Satena, sí, aquí tenemos Wingo. Que por cierto, amigos de Wingo, ya por fin pude armar el McDonald's Douglas del avioncito. Ayer fue que lo armé. ¿Tú armaste el tuyo? Sí. Ya está en la casa, Qué bueno. Y por Venezuela tenemos a Turpial, a Láser y a Avior. En la medida que haya más oferta, Avianca, Satena, hay mayor conectividad, entonces hay más competencia entre los actores, y entonces el ciudadano de a pie, el viajero, ya sea por negocios, ya sea por temas familiares o por temas turísticos y de placer, tiene más opciones y son más competitivos. Sí, incluso está en relación precio-valor más competitivo que vuelos internos, que ya eso lo hemos hablado con otros agentes que tratan ese tema. Sí. Ahora, Luis Alberto, fíjate, hay una pregunta que ya te la había hecho en la última entrevista que tuvimos, pero que es fundamental por el tema del comercio, que es la mejora de la vialidad. Sí. ¿Qué respuesta ha habido? Eso fue hace un poco más de 2 meses. No ha habido, con respecto a ese punto, no hay mucho avance. Hay un tema de tratar de generar seguridad. Hay un tema de la seguridad en las vías. Eso te iba a decir porque ha habido, pues, sobre todo en ese comercio informal que se creó producto de la no relación. Bueno, debemos reconocer que ha habido una disminución significativa de los ilícitos. Ha habido una agenda que ha habido un involucramiento de las autoridades al más alto nivel en Venezuela. Se creó un estado superior para ir en contra de los ilícitos y el contrabando, y ya da resultados, es decir, las acciones conjuntas y en sectores de alimentos, de bebidas, de estos que estábamos inundados de manera informal de productos de Colombia, en frontera, sobre todo en el estado Zulia, ¿verdad? Y en menor cuantía en el estado Táchira, ha habido una mejoría, y ya los agentes económicos venezolanos empiezan a sentir que no tienen por qué competir en condiciones de deslealtad con esos productos, que además podrían afectar la salud, porque estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de bebidas. Pero ahora está el tema de seguridad. La seguridad, podríamos decir que cuando tú atacas el ilícito, también va de la mano de mayor seguridad. Es decir, hay mayor presencia de las autoridades nacionales. ¿En ambos casos, diría? Sí, en general. Ahí volvemos al tema de que a veces hay autoridades que reaccionan de manera, podríamos decir, discriminatoria, de acuerdo a que ellos son discrecionales. Entonces, no siempre son los mismos criterios. Pero sí tenemos que decir que ha habido como mayor conciencia respecto a ello, y que las autoridades están actuando de manera más armónica, tanto de Venezuela, las distintas autoridades, como con las autoridades colombianas. Con respecto al uso del peso en la frontera, porque sabemos que antes también se usaba el bolívar, pero con toda la historia de los últimos años eso fue cada vez menor, pero la gente señalaba que el peso lo vendían o hacían las operaciones en la frontera venezolana con una tasa de cambio como muy discrecional a nivel del comercio. Sí, bueno, eso tiene que ver con el tema de la confianza y la moneda, ¿no? Precisamente, y esta mañana lo conversaba con alguien respecto al tema de que la Cámara que nosotros representamos es de integración. Es porque para que las condiciones sean lo más sana posible, tiene que haber cierta armonización de la manera de actuar de un lado y del otro del país. No es nada más un tema arancelario, sino que eso implica también los criterios bajo los cuales todo lo que es el régimen legal de una importación tiene que ser homologado o tiene que converger, tiene que ser similar. Y para eso es que los técnicos tienen que reunirse, porque no es que uno lo impone al otro, sino que tienen que llegar a acuerdos para que sean equivalentes, ¿verdad? Entonces, eso se refleja también en los mecanismos de pago, en el tema de la fortaleza de la moneda. Son muchísimas cosas, es un sistema que se requiere, sobre el cual trabajar, y que la manera de operar en Venezuela sea lo menos diferente posible a la manera de operar en Colombia. Y por eso es que históricamente los doctrinarios y la gente estudiosa de los temas plantean que es lo positivo de la integración, porque entonces se generan menos distorsiones. La estructura de costo de operar en Colombia en este momento es menor que operar en Venezuela, y el tema de los servicios públicos y todo eso. Pero también podríamos verlo como una ventaja, la posibilidad de interconectarnos nosotros a servicios colombianos. Bueno, se habla mucho de la venta de Colombia, que le compre Venezuela gas. Es un tema en la agenda colombiana y está generando pues implicaciones políticas. Implicaciones políticas, incluso para Petro. Así es que todos estos temas podrían servirnos, son maneras de
de utilizar de manera conjunta los recursos con los que contamos, ya sea también infraestructura, puede ser, claro, la conectividad eléctrica. Por ejemplo, en la frontera venezolana se ha planteado la posibilidad. En el pasado nosotros exportábamos energía eléctrica a Colombia, como también se ha hecho a Brasil. Entonces ahora se plantea el por qué no lograr una interconexión para tener nosotros energía eléctrica desde Colombia, claro, y tratar de suplir estas fallas que estamos teniendo. Entonces, la integración va más allá del arancel, va más allá del contenedor, sino que implica el ponerse de acuerdo en todo ese marco jurídico, y lo importante es que continúe la labor de acercamiento, de comunicación de las autoridades de un lado y del otro. A nosotros nos hace falta, por ejemplo, la agilización de todo lo que tiene que ver con los registros sanitarios en Colombia, porque nuestra oferta exportable de hoy en gran medida está constituida por alimentos, bebidas y medicamentos que son de buena calidad, y que tendríamos capacidad de colocar en Colombia. Por eso requiere de un certificado sanitario. Ahora, Luis Alberto, retomando el tema de la revisión del acuerdo parcial que tiene que hacerse y que ha sido un punto fundamental por parte de los empresarios por ciertos códigos arancelarios. Veíamos, por ejemplo, que para un sector que fue competitivo en las exportaciones, como era el químico y petroquímico, ahora no lo es, y vemos pues todas las observaciones que hace Azoquín. ¿Dónde dirías tú que está limitando enormemente ese rezago en la revisión de ese acuerdo para efectos de los sectores productivos venezolanos? Mira, son varios porque tenemos que recordar. Por ejemplo, el petroquímico y químico. Y así como ese está también el de autopartes, y hay varios sectores que se ven bastante afectados, y que entendemos de alguna manera que esta negociación que se dio, ¿verdad?, en el año entre el 2022 y 2023, y que entró en vigencia en el 2023, era como un primer giro. Y precisamente el acuerdo que se da entre los dos países, con las autoridades de más alto nivel de los dos países, es que va a haber una revisión pronta, porque habría que evaluar cómo afectó ese reajuste. Siempre debemos tener que apuntar a que haya cadena, complementación económica y encadenamientos productivos binacionales. Pero entonces, en la práctica, cuando tú aplicas uno de estos regímenes arancelarios, se puede ver si efectivamente, si ha sido efectivo o no la nueva manera de actuar. Y precisamente el hecho de que no se haya dado ese encuentro, el sector productivo venezolano lo está sintiendo. Entonces, entendemos que está en agenda, entendemos que es una prioridad. Lo que quisiéramos es que se diera lo más pronto posible, ¿no? Hay una nueva oportunidad de llevar esta discusión al Congreso. Recuerda ¿Está en agenda o no está? No, porque es que el tema del acuerdo como tal y el arancel lo negocia el Ejecutivo. Y es el Ejecutivo de Venezuela con el Ejecutivo colombiano. ¿Sí? Inclusive, el acuerdo que tenemos es un acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI. Inclusive hace referencia a un proceso de integración que es más amplio, que es el de toda América Latina, ¿verdad?, en ese foro. Pero con que se establezcan los grupos de trabajo, que se vea que hay voluntad de avanzar y que se logren consensos, porque también en algún momento necesitamos algunos resultados concretos y que haya modificaciones concretas. Lo que estoy diciendo del INVIMA ayudaría a mejorar las condiciones de acceso de los productos venezolanos en Colombia, ¿sí? Y que de alguna u otra forma a esos sectores que son sensibles en Venezuela, que en este momento son varios, son varios los sectores que se sienten que el acuerdo todavía no termina de ser justo en su tratamiento. ¿Cómo cuáles se pueden mencionar? Es que son muchísimos. Bueno, ya comenzamos estamos hablando del petroquímico y químico, porque es que antes tuvimos una petroquímica muy fuerte, ¿sí? Pero se han hecho esfuerzos de mejorar esa situación, pero todavía no son suficientes. Entonces, quizás se requieren de mayores plazos. Nosotros, hay quienes argumentan inclusive desde la Cámara de Conindustria, por ejemplo, que es este sector que representa el sector productivo, la industria venezolana, la posibilidad de un trato especial y diferenciado. No sabemos si eso se pueda incorporar, porque eso es una agenda que tiene que darse entre los actores del mayor alto nivel en Venezuela y en Colombia. Lo importante es que esto no se deje pasar, que se atienda y que se pueda corregir para que los actores en Venezuela, los empresarios, vean que sí hay voluntad. Y resulta que como es un año electoral, entonces a veces uno siente que a lo mejor esto no va a ser tratado todavía, sino más adelante. Entonces, esas son... Año electoral en Venezuela. Exacto. Entonces, entendemos que eso es así, pero se necesita que se tomen estos elementos. El no tener un acuerdo de promoción y protección de inversiones no ha sido positivo en los últimos años, porque no da una señal de que querer... Porque no había nada. Es que no ha habido nada, lo hubo,
Bueno, pero digo, tantos años de suspensión que ahora sí se hace necesario. Entonces, y son los elementos básicos para darse... Por eso es que era muy positiva la agenda. Es decir, el hecho de que se negociara en tiempo récord un acuerdo como el que se negoció en materia de inversiones, junto con el acuerdo de transporte que se había negociado con anticipación. Quiero que sepan que la negociación del acuerdo de alcance parcial también fue en tiempo récord. Es decir, ahí hubo demostración de voluntad política. De verdad. Sí. Entonces, no queremos que esa emocionalidad... Eso es lo que hace falta ahorita. Que continúe, porque hay unos compromisos y una necesidad de unos actores que necesitan que se siga avanzando en esa agenda. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alberto, porque había que traer este tema. Ustedes ya habían esperado como el tiempo necesario y decir, mira, hemos visto, observado estos retrasos por la agenda política. Específicamente el retraso se origina principalmente desde el Congreso colombiano. Bueno, hay que decirlo para llamar a las partes para que esa voluntad no se pierda, porque mucho es lo que se ha trabajado para que evidentemente cualquier tema político desgaste esta posibilidad económica de integración cultural y de la naturaleza de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a Luis Alberto Rusián, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL. Y hasta ahora vamos